Nosotros vamos a abundar sobre todo este caso de Wanda Vázquez que se ha declarado culpable hoy en el Tribunal Federal. ¿Qué es lo que realmente dice el documento legal del acuerdo sostenido entre la exgobernadora y la Fiscalía Federal? ¿Habla específicamente de probatoria? ¿Sí o no? Se va a sorprender cuando entremos en ese detalle ahora con los expertos en el tema. Además, la fiscal especial del país, la inspectora general del país, acaba de erradicar un documento que llama muchísimo la atención y hace un señalamiento directo de corrupción en la pasada administración, específicamente en la administración del Departamento de Carreteras de Puerto Rico. Con ese tema arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Aquí está Mari Fleming, Víctor Rivera Hernández. Saludos a ambos. Saludos, Ferdinand, a Víctor y, por supuesto, a nuestra audiencia. Un placer, Cid, un placer, Ferdinand. Saludos al pueblo de Puerto Rico. Buenas noches. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha ocurrido hoy en este encuentro de la exgobernadora Wanda Vázquez y el Tribunal Federal. Gracias a Dios tengo mucha paz. Dios me ha dado fortaleza, mi familia, mis abogados, mis amistades. Así que eso es lo que me ha dado fortaleza. Así se expresó la exgobernadora Wanda Vázquez 3 años después de que se le erradicaran cargos federales. Hoy la funcionaria se declaró culpable de aceptar promesas y aportaciones de un extranjero para una campaña política. Una serena Wanda Vázquez, vestida de azul oscuro, se convirtió así en la primera gobernadora del Estado Libre Asociado que admitió haber cometido un delito, aunque de carácter menos grave. ¿En qué consiste? En violar la ley federal de campañas electorales. El acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue a cambio de dejar sin efecto una acusación por corrupción pública, fraude, soborno y conspiración, junto a otros 2 coacusados que también hoy se declararon culpables, el banquero Julio Herrera Bellutini y el exagente federal Mark Rossini. Hoy vemos que ese indictment que me radicaron el 4 de agosto, ese indictment se va a archivar. Porque aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo, aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta, nada de eso ocurrió. Al admitir culpabilidad, Vázquez evitó un juicio en el que pudo haber sido sentenciada hasta 20 años de prisión, mientras por el cargo menos grave se expone a 1 año de cárcel o multas. Las palabras duras y contundentes de uno de sus abogados parecen resumir la prolongada espera. Es cierto que en el medio de la campaña política de ella, en el 2020, un poquito antes del COVID, un poco después de los terremotos, pues ella cometió un error y aceptó una promesa que se quedó en nada de una ayuda a la campaña, una ayuda que en realidad era mínima. Y a la verdad no tiene defensa. Les repito la frase, la verdad no tiene defensa. Bueno, vamos a entrarle lleno a analizar esto. Aquí está el licenciado Peter Díaz. Licenciado, bienvenido, gracias. Y el ex fiscal Omar Barroso, el fiscal federal. Saludos a ambos. Saludos. Saludos. Ok, ¿cómo analizan todo lo que ha ocurrido hoy? Antes de entrar en detalles específicos, me gustaría un análisis de ustedes de lo que ha ocurrido en el tribunal. Pues mira, yo estuve en la vista, porque tenía una vista a las 4 de la tarde y aproveché para estar en la misma. Hoy lo que se dio fue una vista de cambio de alegación o una vista de aceptación de culpabilidad. Este caso comienza con una acusación o un indictment, como se dice en inglés, por unos cargos particulares y se negocia con la Fiscalía la posible desestimación de esos cargos y se negocia el radicar lo que llaman un information, que es un documento que es equivalente a una acusación, pero es negociado entre las partes, y van a donde la magistrado, o en este caso donde la jueza Silvia Carreño, para que ella reciba la aceptación de culpabilidad en ese cargo, que en este caso se trata del 52 del Código Federal, título 52, sección
30.121. Eso es lo que ocurrió allí. Es bajo la ley electoral, que es recibir promesa de contribuciones nada de un extranjero. Extraordinario ni nada distinto a lo que establece el proceso. Eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que suele pasar en los casos donde hay un cambio de alegación. Barroso, ¿cómo lo viste tú? Porque voy a entrar en las preguntas, pero quiero primero tu opinión sobre lo que ocurrió. Bueno, la realidad es que es bien poco frecuente que la Fiscalía Federal te dé un menos grave. Eso no pasa. Yo estaba chisteando con unos amigos abogados los otros días en el Tribunal Federal de que si tú eres inocente, entonces ahí te dan un menos grave en la Fiscalía Federal. O sea que pues el hecho de que la Fiscalía Federal haya accedido a dar este delito, pues me dice que habían problemas serios con su caso, además que también pues cuando cambiaron las prioridades del Departamento de Justicia a nivel federal, pues ellos se beneficiaron de ese cambio. O sea que pues fue una combinación de ambas cosas y pues entonces la gobernadora pudo beneficiarse de ese cambio y después del trabajo de sus abogados también. Quiero entrar específicamente si está adjudicada la probatoria o no. Voy a entrar en eso en unos minutos. Pero antes, todo esto que dice Wanda Vázquez, por ejemplo, que esta acusación inicial que se hizo por corrupción, por conspiración, por soborno, todo eso se va a archivar. ¿Ya se archivó? Ya se archivó. No se ha archivado todavía hasta la sentencia. En la sentencia se archiva. Sí. Pero es correcto lo que ella plantea. Sí, es correcto. No, es correcto si se cumple de aquí a la sentencia con todo lo que establece el acuerdo, porque el acuerdo, si ella violenta el acuerdo, la Fiscalía puede continuar con los cargos originales. Eso lo dice el propio acuerdo. ¿Qué podría violentar ella? Cosas como expresiones de que no aceptar responsabilidad, decir que todo lo... Pero esas expresiones las hizo esta tarde. Son cosas, ella es abogada, su esposo es abogado, tiene 6 abogados excelentísimos, y mi recomendación, ¿verdad?, que no la necesita, sería que se quede calladita. Porque es que uno de los puntos del acuerdo es la aceptación de responsabilidad y por eso le quitaron 2 puntos a la guía, le favorecieron con -2. Y cada vez que ella se para y dice que esto fue un invento de la Fiscalía o que aquí ella no cometió ninguna falta, que aquí ella le indujeron error, está poniendo en peligro el acuerdo. En el momento en que se esté victimizando, porque eso es lo que está haciendo, ¿no? Exacto. Victimizándose. Y a mí me parece que la juez Carreño ya ha hecho expresiones públicas de que pues esto no es una bola de humo, esto está basado en algo que tiene algún tipo de peso. Por ejemplo, estas declaraciones que ella hace hoy, vamos a ver unas declaraciones que ella hace, precisamente de lo que yo le estoy planteando a ustedes, a ver cómo ustedes lo ven. Vamos a verlo. Hoy vemos que ese indictment que me radicaron el 4 de agosto, ese indictment se va a archivar. Porque aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo, aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta, nada de eso ocurrió. Por eso es que estos abogados que están aquí, que hicieron el planteamiento en Washington, la Fiscalía entendió que no tenía un caso y por eso ese caso se va a archivar. ¿Qué tal esas declaraciones? Ella fue muy técnica como abogada en lo que acaba de decir. Efectivamente, lo que ella acaba de decir es cierto. Aquí no hubo soborno, aquí yo no recibí dinero, aquí yo no tuve asesores políticos. En ningún momento ella dijo, aquí yo no acepté una promesa de un nacional extranjero, ¿verdad? Así que es muy cuidadosa en las palabras que usa. Yo no creo que haya violado el acuerdo con esas expresiones. Así ¿Por qué ella ser portavoz de su propio caso cuando hasta el momento ella no lo había sido y cuando de ordinario quien está en esa posición no lo es y son sus abogados en específico? Porque el orgullo, el ego, lleva muchas veces a las personas a darle más importancia a su imagen y a cómo lo percibe la sociedad que a su propio destino, ¿no? Y a las posibilidades que tenga sus expresiones. Pero si es arriesgado eso, es arriesgado. Lo que es arriesgado. Pero si usted se fija en las expresiones particulares de ella, en la vista cuando tú te declaras culpable hay una parte que se llama el stipulation of facts, ¿verdad? Que la Fiscalía lee, es como una situación de hechos, ¿verdad? Que contiene los elementos mínimos que necesitan para probar la acusación que están presentando, ¿verdad? Y pues ella tiene que aceptar que lo que dice en el papel es lo correcto, ¿verdad? Entonces lo que ella hace, las expresiones que ella hace a la prensa, no violentan los particulares que dice ese documento. O sea que por lo tanto es como que un jueguito un poquito peligroso, pero técnicamente eso no violenta el acuerdo. Vamos a poner en pantalla el documento. Sí. Y yo quiero que, Peter, tú me expliques este documento. Vamos. Lo tengo aquí atrás, que esta es una tabla que recoge unos puntos importantes, pero tiene unas puntuaciones. Sí. Explícame esto, para que la gente lo pueda entender y la gente lo está viendo allá en la casa. Esto
Esta es la tabla bajo las guías de sentencia federal. Las guías de sentencia federal las establece una comisión de sentencia federal compuesta por ex jueces, por abogados de defensa, por fiscales. Y estas guías no son mandatorias para los jueces, pero son unas guías que ellos suelen seguir a la hora de imponer sentencia. En este caso tenemos el delito base, que es el artículo en la sección 30121 del título 52, que básicamente es el Código Electoral, y la ofensa, la base para el análisis es nivel 8, ¿verdad? Como envuelve de más de $15,000, pero menos de 25,000, le añaden 4 puntos. 4 puntos. A eso se le añade que era un extranjero el que hizo la contribución o la promesa de contribución ilegal, le añaden 2 puntos. Al ella aceptar responsabilidad, se le conceden menos 2, se le quitan 2 puntos. Y como no tiene un récord anterior, es primera ofensora, se le quitan 2 puntos y quedamos en un total ajustado de 10. Ok, páralo ahí. 10 puntos, señores. Escuche bien esto, porque este debate es importante lo que viene ahora. 10 puntos. Ok. ¿Qué significa estos 10 puntos y cuándo es que empieza a correr riesgo la exgobernadora de no coger probatoria? La guía de sentencia recomienda una sentencia entre 6 y 12 meses de cárcel. Estos 10 puntos. Para 10 puntos. Lo que se negoció en este caso fue que la Fiscalía va a pedir de 6 a 12 meses de cárcel. Ellos pueden pedir hasta 12 meses de cárcel. Y la defensa se le va a dar la oportunidad de argumentar que ella es la primera ofensora, que esto fue un acto aberrante, lo que significa que ella no estaba acostumbrada a este tipo de actos, que esto es algo... pueden argumentar cualquier factor mitigante para pedir una probatoria. Pero al final del camino, quien va a imponer la sentencia es la jueza. Y la jueza puede llegar hasta lo que establece el tope de la ley. Ni siquiera tiene que irse a los 12 meses. Puede darle más tiempo, o puede darle menos tiempo, o puede inclusive darle la probatoria. O sea, que la jueza va a imponer incluso sin dejarse llevar por las guías, si no quisiera dejarse llevar por las guías. Las guías son una recomendación. O sea, son una recomendación, no es algo obligatorio. Las guías no son obligatorias. En el acuerdo no se habló, ni se estipuló, ni se estableció que tenía que ser una probatoria. No, todo lo contrario. Lo que dice básicamente es que el Ministerio Público puede argumentar lo máximo, que sería 1 año en prisión, y la defensa puede argumentar... ¿Y de dónde sale el término probatoria consistentemente? No, que lo que llaman una probatoria. Porque lo que pasa es que técnicamente en este tipo de casos ella podría cualificar para una probatoria si ella puede argumentar conducta aberrante. Conducta aberrante lo que quiere decir es que básicamente esto es un desvío de su vida normal, que esto es un tropiezo único, que esto no es que ella tenía un patrón de violencia y corrupción a través de su carrera y ha tenido servicio público, todo ese tipo de cosas lo van a utilizar para decir, mira, esto fue un error que ella cometió y ella se merece una oportunidad. Voy con Cida ahora, pero pregunto, si la jueza determinara sentenciarla a cárcel y no a probatoria, ¿es apelable esa decisión de la jueza? No, si la sentencia de 6 a 12 meses de cárcel, el mismo acuerdo tiene, en la cláusula 10 del acuerdo, tiene una renuncia al derecho a apelar. Wow. El hecho de que la acusada, en este caso, que aunque hace, ¿verdad?, es una ex secretaria de Justicia, una abogada, una ex fiscal, eso no va en contra de ella en el sentido de que era la persona que más podía haber sabido de que estaba cometiendo un delito que otra persona. Lo que pasa es que cuando uno va a las vistas de sentencia, uno va como abogado de defensa y la fiscalía va como fiscal, ¿verdad? Los fiscales van a usar eso que usted está planteando en su contra y la defensa la va a usar a favor. ¿Y ustedes entienden que eso va a ir en contra o a favor de ella? Podría jugarle en contra, pero a la misma vez yo, conociendo a Wanda Vázquez y conociendo las cosas que ha hecho por el pueblo de Puerto Rico, yo me atrevería a argumentar que van a darle la probatoria. Sí. Más que la jueza Silvia Carreño, a quien respeto mucho como jurista, es una jueza muy justa, es una jueza muy humana. Así que en ese sentido... Esa argumentación que ella usa de... O sea, yo estaba concentrada en salvar a Puerto Rico, en defender a Puerto Rico, a proteger a Puerto Rico del COVID. ¿Te acuerdan que eso ocurrió? Sí, en ese momento. Yo no estaba pensando, yo no tenía ninguna experiencia política, yo no tenía asesores. Pero sí se reunió con esta gente en varias ocasiones. Pero lo que plantea ella, yo estaba concentrado en otra cosa. ¿Qué le voy a preguntar yo a este hombre si es ciudadano americano o no es ciudadano americano? Pero es que ellos no van a argumentar los particulares de las alegaciones como tales. Ellos lo que van a dar un trasfondo, si el abogado de defensa va a dar un trasfondo de quién es Wanda Vázquez como persona, su trayectoria de servicio público. Eso ocurre el día de la vista
vista de sentencia. ¿Y en qué queda el informe de presentencia? El informe de presentencia se pidió expedito en este caso. Significa que le dieron 45 días en lugar de 90 días. Claro. En este caso van a haber cartas de recomendación, en este caso tienen que evaluar su trayectoria, tienen que evaluar sus logros en la vida. Lo traigo porque no podríamos hablar solamente de ese proceso que se da entre 6 meses a 12 meses o de la petición que pueda hacer la defensa, sino que habría que esperar por el insumo de ese informe de presentencia también. Sí, si el informe baja negativo, que no esperamos que sea así, pues va a ser negativo, pero si baja positivo como esperamos, y cuando yo digo esperamos es porque yo tanto la conozco a ella como al juez en su práctica, y verdaderamente para mí personalmente me gustaría que salga bien. Así que, aparte de mi opinión legal, le deseo lo mejor. Claro. Yo también le deseo lo mejor y me gustaría que saliera bien. Creo que es una persona que debería salir bien de este asunto. Vamos a ver qué pasa. Yo no he terminado esta conversación, tengo que pausar. Colbert trae otros datos ahora de otro señalamiento de corrupción que se hizo hoy por la Inspectora General de Puerto Rico. Sí, Inspectora General de Puerto Rico, y después regreso con María Domínguez y el panel radial para seguir analizando todo lo que ha ocurrido con la exgobernadora. Adelante, Margarita. Gracias, Ferdinand. Estábamos aquí hablando, ¿verdad? Que sí, que aparentemente hay más irregularidades alrededor de exfuncionarios de la administración. Y es que está bajo la lupa una de ellas. ¿De dónde? De Transportación y Obras Públicas. Pero ¿cuáles son las acusaciones? Jorge Corbett nos cuenta en lo que no te dicen. Además, primera gobernadora en declararse culpable. Pero ¿cómo esto impacta a la gente, a nosotros los puertorriqueños, ante el mundo? Venimos en solo minutos con todos los detalles, porque la conversación continúa en Pelota Dura. Señores, regresamos. Lo que no te dice nadie sobre el informe de la Inspectora General sobre el tema de corrupción, te lo dice Colbert. Vamos con él allá. Vamos. La Oficina de la Inspectora General ha publicado un resumen. Voy a explicar por qué no es un informe completo y por qué es un resumen de una situación que de comprobarse finalmente sería un escándalo de grandes proporciones. ¿De qué se trata esto? Primero, vamos a explicar. La Oficina de la Inspectora General o el Inspector General es creada en virtud de una ley. Se supone que hace preintervenciones en las agencias, pero en este caso en particular, y tiene facultad en ley para investigar, a diferencia de auditorías rutinarias, aquí fue una querella anónima, es decir, una persona sometió una información a la oficina y por eso hay un manto de confidencialidad todavía en esta etapa para proteger a testigos y obviamente que la investigación continúe. Pero se publica básicamente los hallazgos de esta investigación de la oficina del Inspector General. Vamos primero a explicar, ¿verdad? Como señalaba, se publica un resumen de la investigación, no el informe en su totalidad, porque hay disposiciones todavía, hay contenido en ese informe que permanecen privadamente de manera confidencial, porque está todavía en un proceso de revisión y de confirmación. Han sido unos referidos a otras agencias del gobierno de Puerto Rico. ¿En qué señala este informe? Bueno, que hubo una exfuncionaria, básicamente una segunda persona en mando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que mantenía una posición como alta funcionaria de Ejecutivo y a la misma vez era parte de una corporación familiar que tenía antes y mantuvo contratos con el gobierno simultáneamente. Oigan esto, con contratos que ascendieron a cerca de 11 millones de dólares, incluyendo los salarios que devengó, es decir, que entre los contratos y el salario y los beneficios que recibía esta persona, llegó a 11 millones de dólares. Primero, ¿qué indica el informe? Que hubo la posibilidad de conflictos de intereses y posibles violaciones a la ley de ética. En la etapa en que estamos, esto es una investigación que lleva prácticamente casi 2 años en investigación y que son prácticas que ocurren a veces de manera reiterada en el gobierno, cuando funcionarios que antes de entrar al gobierno tenían corporaciones y no le notifican a la Oficina de Ética la posibilidad de conflictos de intereses para que se pueda prevenir esta situación. Las acciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como señalé, presentan unos hallazgos parciales porque hay referidos tanto al Departamento de Transportación y Obras Públicas como a la Oficina de Ética Gubernamental, que es el que decide si hubo o no violaciones a la ley. Segundo, dato importante, no publican ese informe en su totalidad porque, como señalé, es una práctica usual, porque así se dispone en la ley.
Mucha gente estaba comentando que por qué el informe no es público, por qué estaban tapando. No, es que la ley plantea que cuando hay una querella, como es en este caso, se mantiene todavía confidencial en esta etapa. Cuando culmine el proceso, sobre todo cuando termine la Oficina de Ética Gubernamental, se va a revelar, primero, si hubo violaciones de ley, segundo, quién es la persona, cuáles son las corporaciones y cuáles serían los grados de responsabilidad si hubiese alguna violación. Por eso no identifican a la exfuncionaria, mucha gente está preguntando, buscando el nombre, y además de esos datos importantes, se menciona que la exfuncionaria sí hizo una consulta ética, pero no se divulga la respuesta. Este dato es importante en esta investigación, porque esta exfuncionaria sí le hizo una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental. La información que tenemos es que Ética le dice que no hay ninguna situación conflictiva porque la exfuncionaria aparentemente no le divulgó la totalidad de la verdad, sino que le planteó algunas instancias separadas y la Oficina de Ética, como costumbre y como dice la ley, contesta lo que le preguntan. Si usted no le da toda la información a Ética, pues no le van a emitir una opinión de conformidad a la ley si usted pues no le divulgó la información, y este va a ser uno de los elementos importantes en esta investigación que todavía no ha culminado. Se refiere el Departamento de Transportación y Obras Públicas a la Oficina de Ética Gubernamental, pero no el Departamento de Justicia en esta etapa, porque habría que esperar particularmente qué va a decir la Oficina de Ética cuando concluya el informe, y muy particularmente para que vean qué interesante que la Oficina del Inspector General, aunque tiene funciones similares a la Oficina del Contralor, hay unos elementos distintos en los aspectos procesales, sobre todo es una oficina que habla de preintervención y además que mantienen estas investigaciones de manera confidencial, no publican los informes, el Contralor los publica, y esta investigación indudablemente no ha terminado y habrá que esperar si finalmente alguien es procesado de manera criminal o se le imponen multas severas por violaciones a la ley de ética. Todavía es muy temprano para anticiparlo. Pasamos con Felinán. Bueno, vamos a analizar ese tema, porque ya está aquí la inspectora general, vamos a conversar con ella en unos minutos para que nos dé todos los detalles, y también vamos a estar conversando con un panel de líderes importantes, todos abogados, para seguir analizando lo que ha ocurrido hoy con la exgobernadora Wanda Vázquez. Venimos rápido. Escucha, Ferdinand, una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas está bajo la lupa por alegadas irregularidades con contratos millonarios. ¿A qué se expone? Miren, nos van a decir en solo minutos porque está aquí la inspectora general para analizar toda esta situación. Gracias por venir. Además, hospitales se acogen a quiebra. ¿Estará en juego nuestra salud pública? Nosotros le vamos a estar diciendo en solo minutos. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con este análisis que estamos haciendo a profundidad, con mucha seriedad, sobre todo lo que ha ocurrido en este evento histórico en Puerto Rico de la declaración de culpabilidad de la exgobernadora Wanda Vázquez, algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero llegó el día donde finalmente se dio. Aquí está el licenciado Ramón Rosario, el licenciado Eddie López, el licenciado Armando Valés, el licenciado Quiquito Meléndez. Si esto no se arregla aquí, no se arregla en ningún lado. Demasiados abogados. Y mira lo que traje ahora, el cuarto bate. Ahora sí que estamos la dos. Licenciada María Domínguez, la fiscal federal. Se empató el juego. Todo, mantengan silencio, que cualquier cosa puede ser usada en su contra. ¿Okay? Federal y estatalmente. Bueno, licenciada, vamos a hablar un poco de a su juicio cómo evalúa lo que ha ocurrido hoy en el tribunal. ¿Era lo que todo el mundo esperaba? ¿Pasó algo que le sorprendió? ¿Cómo lo vio? Bueno, mira, todos los casos penales tienen un desenvolvimiento que incluye, para llevarlo a su conclusión, o una declaración de culpabilidad o un juicio, donde la persona sale inocente o culpable. Y pues eso es parte del proceso. ¿Qué es distinto de este caso? Es que este caso es un menos grave que casi nunca se ve en el Tribunal Federal. Y eso da una cierta flexibilidad. Por ejemplo, la juez, si hubiera querido sentenciarlos hoy, podía haberlo hecho, porque es un menos grave que no, se puede renunciar al derecho a un PSR, y los menos graves usualmente no se prepara un PSR, un informe presentencia. Y ahora pues tendrán que prepararse las partes para enfrentar esa sentencia que según lo que se desprende de los procedimientos de hoy, pues la juez tiene discreción en términos de la sentencia que va a imponer. ¿Por qué no aplicar esa sentencia hoy? ¿Qué pudo haber ocurrido o qué pudo haber pasado por la
por la mente de la jueza. Es decir, no voy a entrar en ese detalle hoy, que pudo haber salido de eso hoy. Y ahora hay que esperar 2 meses hasta octubre. Exacto. Lo usual es, en los casos de delitos graves, que se espere 3 meses para la preparación de un informe presentencia y para una sentencia en propiedad. Y pues en este caso, la juez, de nuevo, no hay mucho precedente porque en el Tribunal Federal no se ven realmente los delitos menos graves. La juez decidió que va a fijar una fecha para sentencia y pues se tendrá que esperar para eso. Las partes tienen oportunidad ahora de radicar los que son sus memorándum de sentencia que exponen su postura legal y su recomendación en cuanto a la sentencia que se debe imponer. Voy con Sid y con Víctor, una sola pregunta más. Tiene que haber, y pregunto, tiene que haber mucha confianza en el equipo legal y en la gobernadora cuando aceptan declararse culpable de un delito menos grave, pero que la jueza tiene toda la facultad de determinar otra cosa que no es la probatoria, puede determinar que coja a cárcel y que no es apelable la decisión de la jueza, que eso también me sorprende mucho. Mira, el único límite sobre la discreción de la juez para sentenciar es el máximo estatutorio de 1 año. Hasta ahí, pues, la Corte tiene discreción, pero igual debemos reconocer de que este acuerdo a que llegó la gobernadora y los otros acusados es un acuerdo extremadamente favorable. En términos de los delitos que estaban expuestos y el delito que se declararon. Sí. Licenciada, en términos de que la exgobernadora Wanda Vázquez admite culpa en el tribunal, pero entonces cuando sale del tribunal, pues da la impresión que está negándolo. ¿Esto podría ser una violación quizás al acuerdo de culpabilidad? Bueno, no creo que el acuerdo de culpabilidad, y usualmente no lo tiene ningún lenguaje que prohíba la expresión pública del caso. Aquí no hay jurado, no va a haber un juicio, ¿verdad? Creo que ella se puede expresar. Sería otro debate si eso es una acción inteligente o estratégicamente beneficiosa para ella en este momento. ¿Usted entiende que le iría en su contra? Todavía no ha emitido sentencia y pues estará pues escuchando las Pero usted como exfiscal, ¿entiende que eso va en su contra? Bueno, podría ser, porque si es una persona que se está declarando culpable y públicamente expresa que no se siente culpable o que no hizo nada indebido, se podría interpretar como una falla en términos de aceptación de responsabilidad. Licenciada, aquí se habla mucho del acceso a la justicia. ¿Cuánta oportunidad tiene otra persona de a pie de que esto que ha pasado en este caso, de alrededor de 3, 4, hubo 7 delitos en un momento grave, se convierta en un delito menos grave, que haya una conversación en Washington y que el Departamento de Justicia decida básicamente disponer del caso? Te voy a contestar con absoluto candor y responsablemente, porque nosotros no hemos formado parte de esa negociación y no sabemos qué implicó. O sea que en ese sentido no puedo comentar. Sí te puedo decir, en base de 40 años de experiencia en el Tribunal Federal, de que esto es algo que realmente casi nunca se ve, este desenvolvimiento. ¿Usted no lo vio casi nunca como fiscal, no vio un delito menos grave allí? Esto es extremadamente inusual. Ok. ¿Las probabilidades de que sea probatoria para usted son grandes? No podría y no me atrevería a especular. Sí. Porque me parece que hay que tener un respeto a los procesos y respeto a la discreción de la juez, y no voy a especular sobre eso. La juez tiene su discreción y entiendo que la va a ejercer responsablemente. Ella tendrá sus criterios y decidirá lo que es una sentencia justa. Ok, quiero dar las gracias a la licenciada. ¿Cómo no? Voy a entrar en política, no voy a dejar tranquila porque ustedes no quiero saber de política. Pero estas fueron las declaraciones que hizo la gobernadora. Vamos a verlas. Confié en unas personas que estaban alrededor mío para todo lo que tenía que ver lo político, que no hicieron su trabajo de hacer las cosas bien y de en medio de una campaña que las personas aportan y las personas quieren de alguna manera apoyar un candidato, pues se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor. ¿La traicionaron? Bueno, yo no puedo decir que me traicionaron, lo que puedo decir es que no hicieron su trabajo adecuadamente de proteger a la candidata, de que las personas que aportaran lo hicieran de la manera correcta.
Es importante que ustedes tengan bien claro que esto se trata de una promesa. Esta persona prometió apoyar, pero no apoyó nada. Su error mayor, entiende usted que fue que se sobreconfió de esta persona. Me sobreconfié. Debió haber cerciorado más. Debía haber, lo que pasa es que sabes que sin el balance de intereses, el yo haberle dado prioridad a salvar a Puerto Rico del COVID y haber asumido esta responsabilidad hoy, lo hago de nuevo. Lo hago de nuevo. Fíjate qué interesante. Ella entró a hacer un pronunciamiento para también defender su imagen pública, diciendo, sí, o sea, yo estaba defendiendo a Puerto Rico en el momento del COVID, cuando para eso, ¿qué me voy yo a poner a bregar con, si preguntarle si el tipo es americano, ciudadano americano, no lo voy a traer, la tarjeta verde que dice ella? ¿Cómo reaccionan ustedes? Y yo creo que un poco por donde iba a decir, yo creo que es un proceso difícil, ya lo está pasando, pero yo creo que las expresiones de ella fuera del tribunal terminan echando al lastre cualquier sentimiento de que pasemos la página ya con lo que pasó. Primero, no es una tarjeta verde, porque la tarjeta verde no la tienen los ciudadanos americanos, la tienen los residentes. Una tarjeta verde no lo hace legal hacer donativo. Y segundo, no se está declarando culpable porque alguien hizo una promesa y ya no le pidió la ciudadanía americana. Se está declarando culpable porque alguien prometió un donativo de más de $15,000. Ella con el conocimiento que no podía dar el donativo porque no era ciudadano americano. Estamos hablando de un delito aquí. Aquí todos los elementos tienen que tener una connotación de intención criminal. Y lo que ella se declaró culpable no es que alguien le ofreció un donativo y ya no sabía que no era ciudadano. No, es que con conocimiento que no era ciudadano y era ilegal su donativo lo cogió. Y a nivel político eso tiene unas consecuencias. Y a nivel jurídico también. El punto que ella dice, fue una promesa y, claro, y ni siquiera la cumplió. Pero hubo el ofrecimiento, número uno. Y aquí las expresiones nuevamente fuera del tribunal y en el tribunal de la opinión pública no la colocan en muy buena estima, si eso era lo que se quería hacer. No podemos tampoco olvidar lo que dijeron sus abogados en aquella moción de que el caso colapsó y que ella era enteramente inocente. Entonces, ¿por qué te declaraste culpable, verdad? Cuestionamientos inclusive de la juez. Pero va mucho más allá, porque al final del día aquí hay dos consecuencias pendientes. Número uno, si se le va a seguir dando las escoltas y los beneficios como exgobernadora. Y número dos, si va a haber alguna consecuencia en su título y va a ir alguien a radicarle lo que le llamamos un indulto. Pero de la escolta eso es menor para ella. ¿Qué le puede importar a ella las escoltas en un proceso como este, Armando? Bueno, mira, yo creo que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado a todos un elemento bien importante cuando hablamos de un caso que termina con una declaración de culpabilidad por un delito menos grave, y lo decía la licenciada Domínguez, esto es extremadamente inusual. ¿Y qué es lo inusual de esto? Bueno, también la intervención por parte de la Casa Blanca de Donald Trump, que el artículo de periódico que publica hoy el New York Times relatando esto hace referencia a la intervención del licenciado Christopher Kise, contratado el año pasado a finales del año por Herrera Bellutini. El licenciado Kise había sido y había representado a Donald Trump en otros casos en los cuales él había sido acusado. Entonces, de pronto interviene el Departamento de Justicia a nivel federal, interviene la Casa Blanca, y eso es lo que conlleva que la Fiscalía en Puerto Rico acepte el reducir los cargos a uno menos grave. Entonces, estamos hablando aquí de esta gran victoria hoy para Wanda Vázquez, como que le han dado simplemente una palmadita, y la realidad del caso es que de no ser por la intervención de Trump, que ya sabemos que intervino también en el caso de Eric Adams en Nueva York y en muchos otros, estaríamos todavía hoy camino a un juicio para una gobernadora de Puerto Rico. Fuera Pam Bondi y la secretaria de Justicia, que también tuvo algo que ver ahí, es muy cercana. ¿Qué dice Quiquito? Mira, yo quiero, ¿verdad? Como lo hice en el caso, Ferdinand, en el caso de Guillito, ¿verdad? Guillito Rodríguez, yo fui el que radiqué la querella, se declaró culpable, y lo primero que yo hice después que pasó ese caso, fue obviamente enviarle, ¿verdad?, a él, obviamente, y su familia, particularmente quien sufre, ¿verdad?, mi simpatía, porque la realidad del caso es que la querella. Yo le radiqué, oye, pero es que tenía que hacerlo, porque es que, oye, uno al final, uno radica la querella cuando ve unos issues, ¿verdad?, particular, pero en este caso, oye, se hizo justicia, fantástico. Ella pasó por el proceso, pero aquí no nos podemos olvidar de su esposo, de su hija, de sus familiares, que evidentemente también fueron parte de este proceso que es doloroso para la familia, pero aún así, ¿verdad?, oye, si no tiene los abogados que tenía,
Oye, y esto aparte, ¿verdad? Quizás, yo no sé si ella tuvo que ver o el otro abogado, pero es cierto el planteamiento de Armando de que aquí es un evento extraordinario que un abogado que haya participado de la defensa del presidente actual, pues haya tenido que ver de alguna manera en el caso. En el caso de Eric Adams, lograron que se anularan los casos, se desestimaron todos los casos. En este caso no lo lograron, pero lograron obviamente bajarlo a menos grave, porque hubo una resistencia sustancial de la Fiscalía de Puerto Rico de simplemente desestimar el caso. Bueno. Y yo creo que eso es meritorio significarlo, porque me parece a mí que es lo justo. Tengo que hacer una pausa. Voy a traer a la inspectora general para que nos hable de este señalamiento que hace de corrupción, de posible corrupción en el DTOP, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y seguimos analizando este caso. Venimos rápido. Voy con Margarita y regresamos aquí a Jugar Pelotadura. Así es, Ferdinand, seguimos todos pendientes a este foro porque hay crisis hospitalaria que pone en jaque el sistema de salud. Se aproximan más cierres de hospitales, lo vamos a estar discutiendo en solo minutos. Además, exfuncionaria de Transportación y Obras Públicas, lo que se conoce como DTOP, está bajo la lupa, señores, por alegadas irregularidades con contratos millonarios. ¿Eso es serio? ¿Qué le espera? Le decimos en breve. Bueno, mis amigos, aquí está Ibelis Torres, que es la inspectora general. Inspectora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo su oficina logra destapar y encontrar lo que usted plantea y que puede ser un escándalo de corrupción si finalmente se concretara? Sí, esto es parte de una de las intervenciones que realiza la Oficina del Inspector General, el área de querellas e investigación, que tiene la facultad de llevar a cabo procesos investigativos. Recibe 2 planteamientos anónimos donde se hacen unas alegaciones por posibles incumplimientos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas por parte de una exfuncionaria que a su vez se pudo haber beneficiado o se benefició de contratos con la misma entidad y que no divulgó los posibles conflictos de intereses sobre las entidades en las cuales también ella tenía interés privado dentro a la Oficina de Ética Gubernamental y dentro de la dependencia. En ese sentido, la funcionaria, ¿verdad? La exfuncionaria también se encontró que participó en los procesos de subasta, en los procesos donde se evaluaron las propuestas que fueron recibidas para poder hacer reparaciones a lo que fueron carreteras y puentes posterior al huracán María bajo unas partidas de fondos federales que fueron asignadas al Departamento de Transportación, Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras. Así que en ese sentido, validado entonces toda la información, se procede a completar el proceso investigativo, a recopilar toda la información necesaria, incluyendo la colaboración de la Oficina de Ética Gubernamental con la información preliminar que la funcionaria ya había presentado ante dicha oficina y se validó que en efecto, ¿verdad?, no se divulgó ese posible conflicto en el cual ella, siendo la Chief of Staff del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a su vez participó en los procesos de licitación y subastas del departamento, y compañías en las cuales ellas tenían intereses privados se beneficiaron de contratos que pudieron ascender a partidas de hasta 11 millones de dólares. O sea, usted me está diciendo que esta funcionaria que tenía la responsabilidad de dirigir la Chief of Staff del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ella también tenía una compañía en la cual el esposo estaba al frente de la compañía, y siendo ella, teniendo ese cargo, la compañía de ambos participó en la subasta y se llevaron la subasta. Correcto. Se llevaron la subasta. Se las adjudicaron. Y ella no le dijo al Estado, yo no puedo, yo me tengo que inhibir ahí porque mi esposo estaba participando. No, de hecho, parte de la investigación también reseña, ¿verdad?, que como parte del proceso ella omitió información a la Oficina de Ética Gubernamental sobre su participación en estas compañías. De hecho, posterior al proceso investigativo, la Oficina del Inspector General recibe formalmente también un referido de la exsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde pasa el expediente a la Oficina del Inspector General con un referido oficial para que se investiguen las alegaciones que fueron ya estaban siendo atendidas por la Oficina del Inspector General. Esto fue en la administración pasada, por la directora anterior. La directora, que usted le conste, ¿tenía conocimiento del doble error que tenía ella o no? Entendemos que una vez se hace el referido formalmente por la exsecretaria, ya entonces advienen conocimiento de la posibilidad del conflicto de interés. Pero ya había una investigación en ese momento. Ya la Oficina del Inspector General había hecho requerimientos de información al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras. El referido es posterior, pero sí se recibió. Y además de eso, la funcionaria estuvo en el departamento desde el 2021 ejerciendo, ¿verdad?, como empleada de confianza, nombrada en la Autoridad de Carreteras y Transportación. Eventualmente pasó a ser Chief of Staff del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y que todo conocía eso muy bien el sistema. Conocía y se le dio una designación para participar en los procesos de licitación. Víctor.
El nombramiento de la Junta de Subasta es un nombramiento de la autoridad nominadora. ¿Qué hace una Chief of Staff como miembro de la Junta de Subasta y qué responsabilidad puede tener quien nombra a esa persona en esa Junta de Subasta? Esa es la pregunta. Sí, eso es parte también del proceso de investigación, toda vez que la funcionaria fue designada a poder, ¿verdad?, ejercer esas funciones, aun cuando pues era una empleada de confianza de la jefa de agencia. Y otro de los aspectos... O sea, que era la empleada de confianza de la directora de DITOP en ese momento. De la directora de DITOP en ese momento, es correcto. Y además de eso, también fue contratista porque se benefició de contratos con el gobierno. Ya también esta exfuncionaria tenía contratos gubernamentales en otras dependencias. Toda esta información, ¿verdad?, es parte de lo que se recopila, porque aunque ella hizo una presentación a la Oficina de Ética Gubernamental para solicitar una inhibición y presentar la posibilidad de una dispensa, la funcionaria no presentó todos los detalles ni divulgó su participación dentro de las compañías que eventualmente pues resultaron con contratos dentro de... Usted dijo que trabajaba en el 2021. ¿Hasta cuándo estuvo en el gobierno y si todavía está en agencias del gobierno? En este momento no nos consta que la exfuncionaria sea empleada del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Actualmente sí estuvo aproximadamente cerca de 2 años, desde el 2021 hasta el 2023, cuando expiró, ¿verdad?, o sale de su nombramiento de confianza en el Departamento de Transportación. ¿Y cuándo se va a saber el nombre de la persona y el nombre de las compañías? Por disposición de ley, hasta que el proceso no está adjudicado, la Oficina del Inspector General está impedida de divulgar la información. Es un requisito que la ley nos impone porque nosotros no podemos llevar a cabo procesos de encauzamiento y pues tenemos que hacer los referidos concernientes, lo cual nos limita. ¿Y cuándo más o menos tendríamos una idea de que podemos saber esa información? Una vez entonces las otras agencias determinen si van a proceder con la ampliación de la investigación o van a ser referidos adicionales. ¿Usted le refiere esto a quién? ¿A Justicia? La Oficina de Ética Gubernamental en este momento fue el referido inicial porque ya había, ¿verdad?, una interacción de esta funcionaria, por llamarlo de alguna manera. O sea, le toca a Ética encaminar el próximo paso. Correcto, y con la cooperación de la Oficina del Inspector General. Para tenerlo claro, de cuánto dinero estamos hablando que esta compañía, de esta pareja, ¿verdad?, porque ese es un matrimonio que son dueños de esta compañía, pudo haberse beneficiado de fondos públicos. ¿De cuánto más o menos? Estamos hablando de que en el periodo evaluado, al menos $11 millones en contratos que fueron adjudicados en el departamento. ¿Tienen todavía contratos con el gobierno, la compañía de ellos? No puedo aseverar ese dato porque no surge de la investigación, así que sería una información que eventualmente, si se amplía el proceso investigativo más allá del periodo en que fue evaluado, pues podría contestarse. Inspectora, siga metiendo caña ahí, que eso está bueno. Siga buscando por ahí corrupción y seguir señalando eso, porque hay que acabar con ella de alguna forma u otra. Gracias. Siempre la éxito, felicitaciones. Cuando regrese, ¿qué dice el panel político de esta nueva evaluación y señalamientos que hace la inspectora? Venimos con eso rápido, Margarita. Así es, además no lo supero, $11 millones, hay que seguir investigando. Además, hospitales aquí en Puerto Rico se acogen a la quiebra, en cuerda floja nuestro sistema de salud. Lo discutimos, usted no se vaya lejos, Jugando Pelota Dura continúa. Bueno, señores, esto está provocando reacciones, lo que acaba de decir la inspectora general. Hay declaraciones, el director de carretera acaba de enviar unas declaraciones para que en este programa se puedan leer. Las tiene Silmarie Fleming. ¿Qué dice? Exacto, voy a hacer un extracto porque son muy largas, pero dice que aclarando que el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, no tuvo inherencia ni autoridad sobre los nombramientos o gestiones administrativas que forman parte del informe de la oficina del inspector general. Pero dice más, que los hechos señalados involucran a una exfuncionaria que fue nombrada, que fue lo que aclaramos ahorita aquí, que fue nombrada por la exsecretaria del departamento del DITOP, la ingeniera Ailín Vélez Vega, el 25 de enero del 2021, como ayudante especial de la secretaria y posteriormente como secretaria auxiliar de Administración y Recursos Humanos de DITOP el 25 de octubre del 2021 y que estuvo durante todo el tiempo bajo la supervisión directa de la entonces secretaria hasta su renuncia en octubre del 2022. Wow. Bueno, esto parece un escandalito, Ramón, Eddie, Armando, Quiquito. Es un escándalo y va a picar y se extiende. Yo creo que la entrevista que te dio la inspectora fue vital porque dio unos detalles que no había dado en todos los medios y que yo creo que el que sabe un poquito de política y del gobierno sabe ya quién es la persona con la información que te dio la secretaria, simplemente con los periodos de dónde está. Y podría darse el caso que ni PNP sea la persona. Así que apúntate eso, Sí, porque a nosotros... ¿Tú sabes quién es la persona ya? ¿Tienes el nombre? Pues dilo. Por los datos no, yo no lo voy a decir. Ahorita bueno, pero lo sabe. A los gobernadores del Partido Popular los acusan, pero los tuyos se declaran culpables. Más allá de eso, al final del día...
aquí tiene una información, aquí hay una información que tiene que haber conocido mucha gente, porque estando, como decía Vidito ahorita, en la Junta de Subasta, estando como secretaria de Administración de Recursos Humanos y teniendo unos puestos tan altos, aquí alguien tiene que haber sabido que ella tenía una compañía o que su esposo la tenía o quien quiera que sea. Bueno, aquí pero no es solamente responsable. una subasta en obras públicas, ella presente y el esposo también. Ella en el agua acá adjudicando y el esposo participando. Voy más lejos, cuando le pagaron y le hicieron el botón, que le dieron al botón en el Departamento de Hacienda, quien le haya hecho la transferencia o el cheque, lo que sea, tiene que haber sabido que ahí faltaba información para poder procesar eso. Yo creo que por eso es que Edwin Brinkley dice, yo no fui, papá, eso es otra. Yo no fui. Porque sin lugar a duda, la negligencia... Mira, lo peligroso de esto es que esto es más común de lo que uno piensa. Y esto pasa en otros lugares, en el gobierno de Puerto Rico. En el Capitolio hay personas que son asesores de senadores, asesores de representantes y además son cabilderos y representan. Pero hay algo más peligroso. Y eso puede estar pasando en muchos hay algo más lugares peligroso que creo la reacción de ustedes. ¿Qué pasa con los llamados mecanismos de divulgación sobre conflictos de intereses que se dan desde ética gubernamental, que se dan en el propio departamento? ¿Cuánto están fallando? ¿Cuán insuficientes son para que pase lo que está pasando? Y por eso es que a veces cuando hay una persona que dice, no, es que no informé tal cosa en un informe, y lo minimizamos como si fuera una cosa técnica. Como Mariana Nogales. Una normalización. Esas cositas son muy serias porque es la única manera que uno tiene para saber si existen estos conflictos. Y en caso de que se destape el conflicto, como en este caso, el no haber informado ese conflicto, el no haber dicho yo soy un socio de esta empresa, ya de por sí es un delito. Y el funcionario que lo nombra tiene responsabilidad también, porque debió haber sabido. El que lo supervisa. Ajá. Oye, pero dice la inspectora que son 2 anónimos. ¿Quiénes tú crees que pueden ser los anónimos, Quiquito? Ay, bendito, 2 de adentro. Pues dos contratistas que vieron, que vieron el... Sí, oye, yo estando aquí, escuchando a la inspectora general, pues yo tengo una idea de que pudo haber sido. Ahí. Ahora todo el mundo tiene una idea. No, pero es que dio los detalles aquí, no los había dado, los dio aquí cuando la duda. Yo no sabía nada de este asunto hasta que lo escuché cuando lo dijo, retratado, y yo sé más o menos quién es. Y si es la persona que yo creo que bastantes veces se le dijo a la Fortaleza, a la secretaria, a todo el mundo, es popular, te está haciendo la vida imposible, tiene un reguero en la agencia sobre un chiche, los pastores. Miran, apúntalo, que eso viene. La pelea. Si hubiese sido PNP, no decían nada y no pasaba nada. Historia, fíjate que la palabra que no dijiste es que era corrupta. Dijiste es popular, ese es el pecado. No es que fuera corrupta. Hay pecados peores que otros. Hay pecados peores que otros. Es que eso está más malo, tú sabes. Mira, Vitito, que fue secretario. Es que no es un chiste. Vitito, cuando tú tienes una factura, lo primero que hace el contratista es que certifica que ningún funcionario de la agencia tiene interés directo o indirecto. Aquí hubo facturas por todos lados de ese contratista diciendo que no había nadie en la agencia como empleado que tenía algún interés con ese contrato, recibe algo de ese contrato. Pero está obligada la ex secretaria de DTOP, Ailín Vélez, a reaccionar como reaccionó sin lugar a el director de cajetera. Sin lugar a duda. Mira, de hecho, y a lo mejor eso explica por qué salió. Va a tener que reaccionar. Lo que Ramón no te quiere decir. En el camino. Lo que Ramón no te quiere decir. Espérate, ¿cómo fue? Que esta funcionaria particular sale contemporáneo con la investigación de inspector general. Yo creo que Ailín debe explicar a la secretaria por qué salió y si fue por esto mismo cuando se enteró de lo que estaba pasando. Eddie. Mira, lo que Ramón y Quiquito te van a decir es que evidentemente aquí hay una información y además del rompimiento entre la pasada secretaria de DITOP y el director de carreteras, que ahora mismo eran en un momento un equipo y hubo un rompimiento bastante grande entre esas dos figuras y terminaron a patadas. Pero Quiquito, eso es verdad. Eso es verdad. Pero si es delito, es delito. Pero Quiquito dijo que es una popular. Y ese es el gran no, pero no solamente eso. Ramón también. Popular corrupta. Porque si fuese PNP no pasaba nada. Popular y corrupta. Si fuese PNP no pasaba nada, Quique. Oye, es que es lo mismo. También, mira, el daño es igual. Lo que pasó con Wanda Vázquez hoy no se trata de partido, se trata de que el que falle lo señalemos. Oye, y la realidad del caso es que durante el cuatrenio, en más de una ocasión, tuvimos incidentes, ¿verdad?, de compañeros quejándose precisamente del asunto de los que habían allí. Oye, dentro del departamento pero fíjate que había un problema grave. El problema es que no se quejan porque hay una persona que, como bien dice Eddie, todo el mundo sabe
que está haciendo lo que estaba haciendo esta persona. Pues entonces, pero entonces sí se quejan porque es popular. Porque pero es que ese puesto debió haber ido. Quiquito no sabía que se estaba robando los chavos, Armando, por Dios. ¿No sabía eso? Yo sé, no estoy diciendo Quiquito. Pues pero es Quiquito que lo está diciendo. Pero estás diciendo que hubo muchas personas que se quejaron de esta persona por ser popular. No, porque no sabía. ¿Por qué no hubo alguien que se quejara? Porque era ¿Y quién lo denunció? ¿Alguien lo denunció? Y quien lo denunció sabía y quizás se quedó callado antes o callada. ¿Y cuándo y por qué en el momento lo denunció? ¿Por qué lo denunció ahora? Sí tiene pregunta. Si Ailín Vélez no era PNP. Sí. Entonces me están diciendo que su empleado de confianza, la empleada de confianza de la que estamos hablando, que todavía no sabemos el nombre, es popular. Así es. Y viene de políticos populares asesorándolos en el Senado. Exactamente. Ya, eso va a correr todo ya mismo. Pues dime el nombre. Si ya es un voto aquí. Pero dime el nombre, si ya lo que te falta es decir el nombre. O sea, que diga el maldito nombre. Que lo sume ahí. Lo que está diciendo Ramón es que un líder popular le refirió a esta señora a la secretaria de Obras Públicas. Eso pero aquí... Pero la responsabilidad sigue siendo la secretaria. Sí, pero aquí hay una cadena de responsabilidades. La responsabilidad siempre va a ser de la autoridad nominadora, vamos a decirlo de esa manera. Y no se puede quitar. Y no se puede quitar. Pero aquí hay otra cosa. Si es como tú dices que Fortaleza sabía, vamos a quitarlo de popular del lado. Si Fortaleza sabía que había una persona que tiene problemas de corrupción, en Fortaleza también literalmente aprueban o desaprueban nombramientos. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó ahí? La realidad del caso es que hay que saber si yo sabía. Yo no sabía que... Yo me acabo de enterar ahora que esa persona tenía un problema de corrupción. Yo no lo sabía. Mira, claro, lo de popular lo sabía, sí, porque tú no sabes las quejas y las veces de empleados del departamento. Te lo digo, me incomoda. Porque es que el problema es que es popular. No, para. Lo que pasa es que yo era representante... Para. Yo era representante incumbente el año pasado. Y yo recibía las quejas de todo el mundo. Eso pasaba. Y mira, ayúdame con esto. Mira lo que ha hecho esta persona. Entonces, en una próxima ocasión no se fijen de que es popular o si es PNP. En una próxima ocasión, fíjense en si tiene los candidatos para hacerlo. Ayúdame con esto. Y lo que pasa es que un político popular, por lo visto, le pidió a la secretaria que lo ayudara con aquello. Ese es el problema. Está bien. Aquello y lo otro. Mira, deja que explote porque esto se escucha. Ya la gente ya sabe el nombre. ¿Qué nombre dijeron ahí? ¿Qué te dijeron? Dile, que está ahí. Aquí dice, caramba, lo estoy buscando, espérate. Que es que se me perdió un momento. Aquí dice Nash, diga que, bueno, voy a decirlo porque ustedes me obligaron. Aparente y alegadamente se menciona el nombre de Cristina Salip López. ¿Eso es lo que dicen las redes? Pero es lo que tú tienes. Ese es el nombre que tú tienes. Vamos a ver cómo corre esto. No venga a sacar, no venga a echar para atrás porque tú crees que tiraste. La propia inspectora dio un detalle aquí que no había dado, que había sido su ayudante especial y chief of staff de la secretaria del DITOP en los primeros 2 años. Eso es solamente una persona. Y por las fechas cuadras. Pero licenciado Ramón Rosario, el nombre que dio Ferdinand Pérez es el nombre que usted entiende que es la persona que usted está identificando. Coincide con una funcionaria que ocupó esa posición en esa fecha, sin María. Y es la persona que usted está identificando. Yo no sé a quién puso el inspector en su informe. Yo te puedo decir que las fechas que ella dio coinciden con una persona con ese nombre. Ya contestó. Y particularmente la fecha de salida del gobierno con el comienzo de la investigación también que lleva a cabo la... Quiquito, ¿ese es el nombre que usted tiene también? Yo creo que ya Ramón fue bastante claro. Pero le estoy preguntando a usted. Es la verdad. Écheme la culpa a mí siempre, no hay problema. Ese es el nombre que usted tiene. Pero, oye, tan pronto pasó eso, yo hice, tan pronto pasó eso y mandé un mensaje y me contestaron. La realidad del caso es que por el periodo de tiempo que la inspectora hizo, ese es el nombre que llega. Yo no sé si eso es... El nombre que le dieron a Ferdinand y el nombre que Ramón validó. Ahora, esto, y con esto termino, me tengo que ir, pero esto nuevamente le vuelve a hacer daño a los dos partidos principales. Porque de qué estamos hablando, de populares y de la imagen del gobierno. Que es lo más importante. El tema de la corrupción hay que erradicarlo en este país, venga de donde venga y venga del color que venga. Gracias a los 4, mis amigos. Voy con Margarita y regresamos con más. Desafortunadamente las malas noticias siguen. Son varios los hospitales, eso dicen por ahí, que se están acogiendo a la quiebra. Así que, ¿cuáles son las alternativas verdaderas para atajar esta crisis? Nosotros lo vamos a estar hablando aquí en el estudio en solo minutos porque tenemos personas que conocen de la industria de los hospitales en Puerto Rico. Ahora sigo contigo, Ferdinand. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Vamos a cambiarle de tema, señores. Vamos a regresar a tomar un tema que
a todos los puertorriqueños tiene sumamente preocupado, que es el posible cierre masivo de hospitales en Puerto Rico. El exsecretario de Hacienda, Francisco Párez, ha puesto la cherry ahí y ha dicho que en los próximos años podría haber una decena, básicamente. Vamos a ver lo que dijo Francisco para entrar en el debate. Si seguimos como vamos, probablemente cerca de una veintena, casi 24 hospitales deben estar enfrentando problemas de quiebra. ¿Qué hemos hecho para prevenir esto? ¿Se ha sentado alguien en la legislatura del gobierno a decir, caramba, ¿cuál es el próximo que va a haber? ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? O se hace de una manera integrada y coordinada en el sistema, o se hace como gallina sin cabeza. Esa es la decisión que tiene el gobierno. El gobierno no va a poder impedir que... ¿Cómo lo ves hoy? ¿Lo ves organizado y eso? No, para nada. Los médicos ya no tienen el taller para hacer procedimientos invasivos, menos facturas médicos, menos entradas, médicos que se van a ir de Puerto Rico. ¿Cuál es la solución? Lo que me está planteando todo el mundo. La solución es la consolidación del sistema de salud. Educar a la gente para que sepan que la sala de emergencia no debe ser ese punto primario para obtener servicios de salud. Hay que atajarlo y sentarlos a todos los hospitales en la mesa, a los administradores. ¿Dónde está parado? Hay mala administración, hay mucho gasto innecesario en los hospitales. Estoy 100% de acuerdo. Estamos viendo el resultado de populismo. No le quisieron informar a la ciudadanía la situación que estaban enfrentando los hospitales por miedo político, porque hace falta valentía y tener la capacidad de poderle explicar a la gente, y eso no se dio. Pues aquí estamos viendo los resultados del populismo. Toma. Así le dicen allá eso en el campo, donde Juan Zaragoza se crió. Bueno, precisamente, miren, Juan Zaragoza ha regresado nuevamente de un viaje ahí. ¿Por poco no termina el viaje de Juan Zaragoza? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Con las baterías carga. Oye, me imagino, imagínate, ya hacía falta, estaba a punto de mandarte a buscar. Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, ¿cómo está usted? Muy bien. Encantado de tenerte. Y José Luis Rodríguez, el director ejecutivo del Hospital Panamericano. Saludos, José Luis. Saludos, Ferdinand. Bueno, este planteamiento que hace, que inicia Francisco Párez es contundente, es fuerte. ¿Ustedes concurren de que aquí podría haber una veintena de cierre de hospitales? Concurro. Sí, la realidad es que los hospitales, hemos escuchado, no es la primera vez que vemos, lo hemos visto en primera plana, crisis en la industria de hospitales. Y sí, hay muchos hospitales que no nos encontramos saludables fiscalmente. Ahorita vi al doctor Carlos Díaz hablando de que pues también la administración de los hospitales tiene mucho que ver. Esto es multifactorial. Sin embargo, también tenemos que ver que, hablando de crisis financiera, ¿quiénes son los que financian la industria de la salud? Los planes médicos. Y no es que todo sea culpa de ellos, pero por ejemplo, te puedo hablar en mi caso. Hace 10 años, Ferdinand, que nosotros no recibimos ni $1 de aumento en los per diem. Tú ahorita hablaste del aumento de la luz, aumento del agua, aumento en el salario mínimo, aumento en las enfermeras, aumento por todos lados. ¿Y los hospitales qué tenemos de aumento? Nada. 10 años. 10 años, Ferdinand. ¿Cómo uno puede también sobrevivir? Uno tiene que hacer malabares y ajustes. O sea, que esto es importante también que los planes médicos lo tengan. Y cierro con Zaragoza. Mira, ¿tú coincides en los 20 hospitales de cierre? No necesariamente. Yo creo que, primero, que aquí la consolidación de hospitales ya se dio. Aquí lo que quedan son 7 o 8 hospitales para consolidar. O sea que no es correcto que hay un montón de hospitales. Hay pocos hospitales ya para consolidar. La consolidación se dio, por lo tanto, hay unas escalas que son distintas. Ahora, puede que haya algunos de esos sistemas que tengan algún problema, tengan más retos que otros, ¿verdad? Porque la pandemia dejó muy maltrecho al sistema de salud de Puerto Rico, lo dejó maltrecho, y a los hospitales los dejó. Ahora es que se están empezando a ver censos de 70%, de 80%. ¿De ocupación? De ocupación, pero los porcientos de ocupación en un momento determinado estaban en 40, en 45, en 50. Así que se está reponiendo, pero a menos que nosotros no tengamos, y los planes médicos es uno, pero el financiamiento total, porque nosotros dependemos del gobierno federal en una gran cantidad de dinero. El 70% del financiamiento de la salud en Puerto Rico está basado en dinero federal, entre Medicaid y Medicare y CHIP. Pues entonces, si ese dinero es desigual con relación a los demás estados, ¿verdad?, sin entrar en otras consideraciones, pues nosotros tenemos un problema serio que tenemos que afrontar, porque los parámetros que a Puerto Rico le exigen son exactamente los mismos. Pero yo no veo cambios en esa dirección. O sea, no veo una decisión tomada por el gobierno federal que cambie radicalmente el acuerdo que tenemos hoy. Por lo tanto, esto va a seguir así. ¿Cómo tú lo ves, Juan? Sí, mira, yo voy a tener un ángulo, y es que ni lo del maestro ni lo de IMA debió haber sido una sorpresa para el gobierno de Puerto Rico, porque el perfil siempre es el mismo. Debes Hacienda,
porque coges la retención patronal y te quedas con ella. Le debes la luz, debes el agua, le debes al Departamento del Trabajo, le debes al fondo. Entonces, si nosotros como gobierno tenemos, bueno, o ellos como gobierno, pues ya yo... si tú tienes las señales, pues ¿por qué no establecemos un mecanismo y conversaba con PLA a través de los requisitos de licenciamiento en el Departamento de Salud para hacer unas intervenciones como hace el FDIC con los bancos? Y le dice, mi hermano, si tú le debes Hacienda, si tú debes el agua, la luz, tú no eres viable económicamente, tienes que presentarme un plan de remediación de 2 años, levantas capital, o si no, no te renuevo la licencia a menos que te afilies o te asocies con otro banco. Alguien tiene que sentarse. Pero Juan, yo te digo hablando a ti, al licenciado, a Jaime Pla, pero quizás la pregunta es, ¿cuántos otros hospitales están dando las mismas señales que dio IMA, que dio el Hospital del Maestro, y que lo sabemos, y que no lo divulgamos, y que no lo decimos, y cuánto afecta esto la salud de la gente que va a esos hospitales? Esa es la pregunta. Y que ellos lo saben, lo que pasa es que operan bajo el entendimiento que they are too important to fail. Exacto. Entonces le debes 5 años de patronal a la Hacienda, pero Hacienda no te va a cerrar el negocio. No te van a cortar la luz tampoco. ¿Verdad? Es esta dinámica de que yo estoy mal, pero nadie quiere meterme mano. Con el escenario que tenemos actual, ¿verdad? Que esto se ha hecho la denuncia, he visto al secretario de Salud moviéndose, haciendo alguna usted con el Hospital del Maestro, pero no lo veo con los demás. ¿Tú crees que esto es inevitable? Si esto sigue como va, si no se hace un cambio aquí. Porque esto se necesita de una inyección económica significativa, cosa que el Estado no tiene. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues con consolidaciones, pero no necesariamente cerrando hospitales. Porque un componente básico o fundamental del acceso a la salud, además de que hayan facilidades, la facultad médica, la tarjeta, es que tú no puedes tener un paciente que se tarde hora 45 minutos llegar a un hospital. O sea, tenemos que asegurarnos que haya una presencia de facilidades médicas a través de toda la isla. Así que la receta para eso es que sea un proceso organizado. Eso era lo que era los certificados de necesidad y conveniencia, ¿verdad? El certificado de necesidad y conveniencia determinaba la necesidad de tener un hospital en tal sitio o una farmacia, que después eso se eliminó. No podemos dejar de perder de perspectiva que la población en Puerto Rico ha bajado. Y antes éramos muchos hospitales, mucha gente. Ahora somos menos gente. ¿Has visto cómo las salas de parto se han ido reduciendo cada vez más? Cada vez tenemos menos gente en Puerto Rico. Lo que dijo Juan tiene mucha razón. O sea, tienen que haber consolidaciones para poder fortalecer el área financiera de los hospitales. Si no puedes capitalizar y la banca no te presta, 2 más 2 son 4. O sea, pero entras en una espiral descendiente. Juan y el licenciado, mientras viene la consolidación, ¿qué pasa en esas salas de emergencia cuando la gente va a las salas de emergencia? ¿Qué pasa cuando no consiguen los facultativos médicos? ¿Qué falta cuando faltan enfermeras? Que son los problemas que reflejan esos hospitales. Esa es la pregunta que la gente se está haciendo. Porque esto no se puede pensar como algo simplemente fiscal en cuanto a los hospitales. Hay que verlo como una realidad de salud, de garantía de salud para la gente. Ese es el planteamiento. Por eso tú no puedes dejar que eso te sorprenda. Claro. Tiene que haber una intervención a tiempo, como pasa con los bancos, que te ponen en un tipo de sindicatura, te limitan los préstamos que puedes dar, te limitan en cuanto a la reserva de préstamos malos. Hay que hacer una intervención y el gobierno tiene la información. Y decir, espérate, si yo no intervengo a tiempo, lo que tú dices, empiezas en una espiral que los médicos se te van, no puedes darle mantenimiento al hospital, y es una espiral descendiente, empiezas a cerrar camas. Y siguen acumulando deudas y acaba cerrando el hospital. Ahí sí que no hay remedio. Correcto. Me queda bien poco tiempo, Jaime. Y esto puede afectar la prestación de servicios de salud a los pacientes. Algunos dicen que no, que la gente se va a mover y que los hospitales van a estar ahí. Pero ¿esto puede afectar o no? Lo que hay que hacer en el hospital, hay que hacerlo en el hospital. No lo puedes hacer en otro sitio, ¿verdad? Y eso tenemos que salvaguardarlo de una manera o de otra. Por eso es que cuando vemos a veces las salas de emergencia llenas, pero esos pacientes a veces van porque no consiguen un médico durante 8 meses y deciden ir a la sala de emergencia. También. Bueno. Pero Feli, también para cerrar, para un poco amortiguar el pánico. Golpe. Aquí hay muchos grupos bien administrados, con fines y sin fines de grupos sólidos, con una gobernanza y unas finanzas muy sólidas. Los hay, son pocos, pero los hay. Los hay. Gracias a los tres. Vamos a ver. Sigo consultándolos a ver qué pasa con este tema. Margarita.
Mira cómo votó la gente en la encuesta Claro. La pregunta fue la siguiente. ¿La crisis económica en los hospitales ha afectado sus servicios de salud? Anote, un 65% dijo que sí se han visto afectados. Así que gracias a todos ustedes por participar. Bueno, señores, y si Mari vino hoy con la pava. ¿Dónde está la pava? Sí. Póntela. Mira a Ferdinand huyendo. Lo prometido es deuda. Póntela. Hacho, PR es otra cosa. Eso, póntela. Ferdinand, póntela. No, pues si tú eras el que dijiste que te la ibas a poner. ¿Cuál es el miedo a la pava? Ok, PR es otra cosa. Hacho, PR es otra cosa. Nos vemos.